Hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sigan abundando cada vez más en el corazón y en el seno de la iglesia. Le damos gracias al Señor porque hemos podido llegar a la reunión número 31 de la serie Un comentario de la epístola a los Gálatas. Hoy sería la reunión con la cual culminaríamos la serie. En la reunión anterior tratamos la última perícopa, que es de Gálatas 6:11 al versículo 18. Miramos el motivo del escrito de Pablo y miramos uno de los aspectos sobre los cuales el apóstol trató en toda la epístola, que es lo relacionado con la cruz, la importancia de la cruz en la vida del cristiano, la cruz de Cristo. Entonces ya hicimos un comentario del texto durante 30 reuniones. Hoy vamos a cerrar la reunión, vamos a concluir la serie tratando de ver en parte cómo Pablo nos presenta en la epístola a los Gálatas algunos aspectos importantes de teología sistemática. Naturalmente que el término de teología sistemática es un término nuevo después de la manifestación de los apóstoles del Cordero, pero en esta reunión vamos a mirar cómo personas muy dedicadas, serias y juiciosas han organizado por verdades, por bloques de verdades, por doctrinas y cuerpo de doctrina, las verdades fundamentales de la Biblia. Entonces hoy lo que vamos a mirar es teología sistemática en el libro de Gálatas. Queremos empezar diciendo que el fin de todo estudio de la palabra, de toda teología, de todo estudio sistemático, de todo estudio exegético, tiene un propósito. Y el propósito de ese estudio es conocer a Dios. ¿Sí? Ese es el propósito de ese estudio, que nosotros podamos conocer a Dios a través de la revelación de la palabra, incluso a través de la revelación de la palabra sistemática. Entonces, hermanos, vamos a empezar leyendo un texto, Juan 17, versículo 3. El propósito entonces del estudio sistemático, del estudio exegético de la palabra, tiene como fin que los hermanos, los cristianos, podamos conocer quién es Dios, ¿cierto? Ese es el fin de todo estudio, ese es el fin de toda enseñanza, ese es el fin de toda predicación. Una predicación expositiva, una predicación exegética, bíblica, cristocéntrica, que nosotros conozcamos quién es Dios, cómo actúa, sus obras, su carácter, su personalidad, su voluntad. Entonces, a través de todo esto, nosotros podemos percibir un poco más quién es nuestro Dios. Leamos un texto en Juan 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3, es la muy conocida oración sacerdotal que hace el Señor Jesucristo la noche en que fue entregado, cuando estaba con los discípulos lavando sus pies. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la revelación suprema, la revelación final de Dios, de acuerdo a Hebreos 1, 2 y 3, que dice que Dios habló a los padres por los profetas fragmentariamente, por porciones, dice el texto griego, en el Hijo nos habló plenamente. Entonces, conocer a Dios es conocer la revelación de Dios manifestada en el Hijo de Dios, ¿cierto? Y las Escrituras es un testimonio, una biografía acerca del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, la finalidad de este estudio y de todo estudio sistemático, exegético, expositivo, es que nosotros conozcamos y percibamos en el interior quién es la persona de Dios, hermano. Amén. Vamos a colocar primero unas bases. Vamos a primero mirar el desarrollo de la teología sistemática, luego miraremos qué es teología, por qué se llama sistemática, y luego vamos a mirar los ítems más importantes en la teología sistemática. Vamos a leer el libro de Teología Sistemática, volumen 1, de Wolfgang Pannenberg, página 1 y 2, donde nos muestra que esta palabra teología fue primeramente una palabra polisémica, o sea que tiene varios significados, ¿cierto? Inicialmente comenzó con un significado,
Luego el cristianismo la tomó y empezó a tener otro significado, y ahí se fue acuñando lo que nosotros conocemos hoy como teología, pero inicialmente no significaba eso. Lo mismo pasó con la palabra logos. Logos viene del contexto griego de los filósofos, pero con el paso del tiempo el Espíritu Santo, cuando inspira a Juan, toma esa palabra y le da otro sentido. De la misma palabra, la palabra eclesía. La palabra eclesía se utilizaba en el ambiente griego de una concurrencia de personas que tiene que ver con ambientes del gobierno. Pero ya el Señor Jesucristo, o sea, Jesucristo habla en el hebreo arameo, cuando habla, yo edificaré mi iglesia. Pero Mateo, cuando escribe, la escribe en griego y utiliza la palabra eclesía. Y ahí la eclesía que habla Jesucristo ya no tiene la misma connotación que tenía entre los griegos. De la misma palabra pasa, lo mismo pasa con la palabra teología. En el uso lingüístico actual se entiende por teología una disciplina académica o al menos un esfuerzo humano de conocimiento. En sus orígenes platónicos, en cambio, era una palabra con la que no se designaban precisamente las investigaciones reflexivas que los filósofos hacían sobre la divinidad, sino el logos del discurso y del canto de los poetas, en el que algo de la divinidad se ponía de manifiesto. Esto aparece en el libro de Platón que se llama La República. De modo semejante es también polisémico el uso lingüístico cristiano, que se empieza a desarrollar en el siglo II en continuidad con el uso filosófico. Clemente de Alejandría, cuando contrapone la teología del logos incorruptible en su libro que se llama Estromata a la mitología de Dionisio, no piensa solo en una doctrina acerca del logos mismo, sino también en lo que el mismo logos dice de Dios. El teólogo es el que proclama la de verdad divina inspirada por Dios, y la teología es esa proclamación, una concepción que había de permanecer viva en el lenguaje cristiano en los años posteriores. En este sentido se pudo llamar teólogos a todos los autores bíblicos, pero en particular a los profetas veterotestamentarios, al evangelista Juan, el teólogo de la divinidad de Jesús, más tarde a los padres de la iglesia, como a Gregorio Nacianceno, con sus 380 discursos sobre la Trinidad, y más tarde aún a Simeón, el nuevo teólogo. ¿Sí? Entonces miramos cómo la palabra es una palabra polisémica y va adquiriendo un significado en el cristianismo paulatinamente. Francisco Lacueva, en su diccionario ilustrado en la página 568, dice que la palabra teología es una palabra compuesta de teos y logos, viene del vocablo teos, que traduce Dios, y logos, que traduce tratado o discurso. La teología se divide en dos partes, se divide en teología natural y se divide en teología sobrenatural, ¿cierto? La teología natural es la que se basa en la capacidad que el ser humano tiene para conocer a Dios, su existencia, su esencia y su modo de obrar por medio de la razón natural. Leamos un texto para confirmarlo en Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Generalmente vamos a citar el libro de Teología Sistemática de Charles Hodge y vamos a citar Teología Sistemática de Lewis Sperry Chafer. Salmo 19, 1. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, a Dios se puede conocer por la naturaleza, por la creación, y esa es la teología natural. Tratado de Dios basado en la creación. La creación es un testimonio de que hay la existencia de un ser supremo que creó todas las cosas, ¿cierto? Y la teología sobrenatural es la que se basa en la revelación sobrenatural o la revelación especial de Dios, y se conoce en última instancia mediante la fe. Entonces en el Salmo 19, 1, del 1 al 6, habla de la teología natural, de la revelación de Dios a través de la naturaleza. Pero ya en el versículo 7 nos va a hablar de la teología especial, que es que la revelación de Dios a través de su palabra, ¿cierto? Y nosotros creemos que es la palabra de Dios por la fe. Leamos el verso 7. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma.
el testimonio de Yahvé, que es la misma ley, es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, tenemos la revelación, la teología natural, y tenemos la teología sobrenatural. La teología natural enseña que a Dios se puede conocer por medio de lo creado. Y la teología sobrenatural enseña que Dios se puede conocer a través de la revelación que Él ha dado de sí mismo. ¿En dónde? En la palabra, ¿cierto? Ahora leamos el libro de R.C. Sproul, Robert Charles Sproul, que se llama Todos somos teólogos. Y él tiene una definición bien particular de lo que es la teología sistemática. La teología sistemática es el estudio ordenado y coherente de las principales doctrinas de la fe cristiana. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es teología, tratado acerca de Dios, de lo relacionado con Dios, con la divinidad, pero sistemática es que se toman las verdades de Dios reveladas en la palabra y se colocan de una manera coherente, ¿cierto? Entonces tenemos por un lado, digamos, cristología. Entonces tomamos lo que dice la Biblia acerca de la obra, la persona de Jesucristo, y la organizamos sistemáticamente. Y de ahí sale entonces teología sistemática, un ítem que es cristología. Entonces la teología sistemática busca entender las enseñanzas de las Escrituras de una manera ordenada por temas. Leamos a Charles Hodge en Teología Sistemática, tomo 1. Dice que la teología cristiana, así como la ciencia que trata los hechos de la naturaleza, tiene sus varios departamentos, como matemáticas, química, astronomía, etc. También la teología, que tiene como materia de estudio los hechos de las Escrituras, tiene unos departamentos en los cuales se divide. Entonces vamos a mirar los departamentos en los cuales se divide teología sistemática. Bibliología, que ya lo hemos estudiado. Teología propia, tratado acerca del ser de Dios. Cristología, neumatología, antropología, amartiología, soteriología, eclesiología y escatología. Hay una que agregué porque el libro de Gálatas lo presenta, la apología. En los libros de teología sistemática, la apología no la incluyen en el departamento de teología sistemática, pero por causa de que el libro de Gálatas la presenta, entonces la incluimos. Entonces vamos a mirar muy brevemente un resumen de cada una de ellas y vamos a mirar cómo Pablo nos habló acerca de cada uno de estos ítems en teología sistemática. ¿Listo? Bibliología es el tratado acerca de la Biblia, acerca del libro. Esta es una rama de la teología que se llama bibliología, que se forma de los vocablos griegos biblios y logos, libro y discurso, tratado acerca del libro. Es el estudio de la Biblia en lo que concierne al conocimiento general de su contenido, su inspiración, su unidad, su interpretación, su credibilidad, su inerrancia, su autoridad divina y su canon, para mostrarnos nuestra regla de fe y conducta. Entonces la bibliología lo que hace es abarcar el estudio de la palabra de Dios, especialmente en lo relacionado con su origen y con su propósito. Pablo, en la epístola a los Gálatas que estamos considerando, habla que él tiene un mensaje, pero este mensaje él lo asocia como procediendo de Dios. O sea que Pablo dice que el mensaje que él proclama es de origen ¿qué? Divino. Y eso es lo que trata también la bibliología, el origen del mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leerlo en Gálatas 1, versículo 11. Gálatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por quién? Por revelación de Jesucristo. Entonces la bibliología lo que nos enseña es el origen de la palabra de Dios. Y naturalmente el origen procede de Dios, del Espíritu Santo, ¿cierto? Otro texto que nos muestra también aspectos de la bibliología es que Pablo le da toda autoridad a la escritura del Antiguo Testamento. Para él tenía un peso autoritario como palabra infalible de Dios. Gálatas 3, versículo 8. Él a la revelación divina le llama escritura.
Gálatas 3, versículo 8. Y la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa buena nueva evangelizó, quiere decir entonces que Dios evangelizó a Abraham en su momento, diciéndole que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra, ¿cierto? Y Pablo enseña la autoridad del escrito bíblico, apelando a ella, a la misma Escritura, para poder presentar su mensaje. O sea, el mensaje de Pablo es una revelación de Jesucristo basada también en la misma palabra. Leámoslo en Gálatas 4, versículo 22. Gálatas 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, el uno de la esclava y el otro de la libre. Entonces, para él hablar de la revelación de los 2 pactos, utiliza ¿qué? La base de la Escritura. Entonces, para Pablo tenía como palabra inspirada, autoritaria, infalible, la palabra de Dios, ¿cierto? El segundo departamento, rama de la teología, es teología propia. Entonces, vimos primero bibliología, porque nosotros necesitamos primero saber que la Biblia es la palabra inspirada de Dios para nosotros. El segundo departamento es la teología propia. Charles Hodge dice: lo cual incluye todo lo que la Biblia enseña acerca del ser y de los atributos de Dios, de la Trinidad en la deidad, o que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, las mismas en sustancia e iguales en poder y gloria. La relación de Dios con el mundo o sus decretos y sus obras de creación y providencia. Schaeffer dice que la teología propia es una investigación científica de lo que puede conocerse de la existencia, las personas y características del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, muy aparte de sus obras. Entonces hay 2 aspectos que debemos tener en cuenta en teología propia. Uno, que Dios existe, ¿cierto? Y Pablo en su epístola a los Gálatas da por sentado la existencia de Dios. Empieza en el primer versículo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por ¿quién? Por Dios el Padre y por el Señor Jesucristo. Entonces está implícito que Pablo creía completamente en la existencia de Dios. Y el segundo aspecto importante de la teología propia es que Dios se ha revelado, ¿sí? Entonces nuestro punto de partida es que Dios se reveló. Los descubrimientos arqueológicos nos sirven para confirmar que la Biblia es la palabra de Dios, nos la confirma, pero nosotros no creemos en Dios por un descubrimiento arqueológico. No creemos en la palabra, que la Biblia sea la palabra de Dios por un descubrimiento arqueológico, sino por la fe. Lo que hace el descubrimiento arqueológico es confirmarnos que la palabra de Dios es cierta. Nuestro punto de partida tampoco son las deducciones humanas ni los sentimientos, es la revelación de la palabra de Dios. Es Dios mismo, ¿cierto? Dios ha hablado al hombre a través de tu naturaleza, a través de la manifestación de sí mismo en su Hijo y a través de las Sagradas Escrituras. Y por medio de la palabra de Dios, la escrita, el hombre ha venido a poseer la verdad en su forma más absoluta. El verdadero conocimiento de Dios solo puede adquirirse mediante la divina revelación que Dios ha hecho de sí mismo, ¿cierto? Veamos un texto para confirmar este aspecto. Vamos a mirar 2 textos, el conocer a Dios y la Trinidad, que son 2 aspectos que se presentan en el libro de Gálatas. Gálatas 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, o sea, Dios es un Dios soberano, eso también habla la teología propia, la soberanía de Dios, y en su soberanía y presciencia, en la eternidad apartó a Pablo desde el vientre para que fuera ministro al Evangelio. Y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Entonces Pablo conoció quién era Dios a través de una revelación que él tuvo acerca de la persona del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces uno de los aspectos que debemos tener en cuenta en la teología propia es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y también aparece en el libro de Gálatas, ¿cierto? Otro aspecto también, porque también la teología propia habla de la revelación del ser de Dios, de la Trinidad. Miremos un verso que nos habla también acerca de la Trinidad. Gálatas 4,
versículo 4. Que lo vamos a volver a leer más adelante para confirmar cristología. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya todos estos versos lo hemos considerado en reuniones anteriores, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Este es el Padre. Este Dios acá es el Padre. Envió a su Hijo, y cuando lo envió, ¿qué sucedió? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces este texto nos muestra que hay un ser en la eternidad, el Padre, que decide enviar a alguien más. ¿A quién? A su Hijo. ¿Lo envió desde dónde? Lo envió desde algún lugar, y cuando lo envía en la tierra, ¿qué sucede? Nace de mujer y nace en el tiempo de la ley, ¿cierto? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Aquí también vemos un actuar de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu del Hijo es denominado de la misma manera. No hay tres espíritus, hay un único espíritu, ¿cierto que sí? El cual clama Abba Padre. Listo. Entonces estamos haciendo un breve resumen de teología sistemática en el libro de Gálatas. Ahora consideremos, después de teología propia, cristología, ¿cierto? Lewis Sperry Chafer dice que cristología es una consideración de todo lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo. Y el libro de Gálatas hay una amplia referencia sobre la doctrina y la persona del Señor Jesucristo. Está muy ampliamente atestiguada en esta epístola que ya hemos considerado. Leamos un versículo, el mismo Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Qué es esto? Esto nos lleva a sumarlo con Mateo y nos damos cuenta que este es el nacimiento virginal de Jesucristo. Pero también nos habla algo más del nacimiento virginal de Jesucristo. Nos habla de su preexistencia y deidad, ¿cierto? Porque el único ser que preexiste y que preexistió en relación con nosotros es Dios. Nosotros no preexistimos. Los mormones enseñan que nosotros preexistimos antes de nacer de mujer. El único que ha preexistido es Dios, y preexiste precisamente porque es un ser eterno. Y aquí vemos entonces la deidad de Jesucristo, que él antes de nacer existía como el Hijo de Dios en la eternidad, ¿cierto? Y miremos un aspecto de cristología, que es la muerte del Señor, la muerte en la cruz, que es atestiguada muchas veces en el libro de Gálatas, pero vamos a leer uno, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Recuerda que ya consideramos que el texto griego dice, con Cristo he sido, en pasado. ¿Cuándo? Cuando el Señor fue crucificado, Pablo fue crucificado con él. ¿Qué vemos entonces acá? La crucifixión del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, esto hace parte de la obra de él. Su obra fue predicar, salvar, morir en la cruz, resucitar, liberar al hombre del poder del pecado, liberar al hombre del poder de la muerte, liberar al hombre de la obra de Satanás, ¿cierto? Muchos aspectos de la obra de Cristo. Otro aspecto de cristología que es presentado por Pablo, el señorío de Cristo. Es presentado muchas veces con un término muy particular, el término Kyrios. Algunos hermanos lo pronuncian como Curios. El término Kyrios es un término de exaltación que es traducido en la Biblia como Señor, ¿cierto? Hay otras palabras también para Señor muy relacionadas, como es la palabra griega déspotes, que tiene su contexto en el ambiente griego diferente hoy a nuestro contexto. Hoy la palabra déspota para nosotros tiene un significado diferente que tenía en la antigüedad. Déspote significa amo absoluto, soberano, señor, ¿cierto? Entonces aquí Pablo nos habla del señoría de Cristo, que también es un aspecto de cristología. Gálatas 1, versículo 3. Gálatas 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro
Kyrios Jesucristo, que era una de las razones por las cuales los cristianos en el primer siglo morían. Ellos los colocaban delante de un incensario y les decían que tenían que quemar incienso al César y decir que el Kyrios era el César. Y los cristianos griegos que tenían la escritura en griego y leían el Kyrios es el Señor Jesús, el Kyrios es Jesucristo. Entonces muchos de ellos murieron porque no confesaron que el Kyrios era el César, sino ¿quién? Jesucristo, ¿cierto? Entonces aquí Pablo nos presenta el señorío de Jesucristo y terminemos ese aspecto. Recuerden que es un resumen. El testimonio de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? En Cristología siempre vemos nosotros las teofanías, las salidas de Cristo en el Antiguo Testamento, y ahorita vamos a mirar cómo Pablo ve a Jesucristo muy claramente en el Antiguo Testamento. Gálatas 3:16. Entonces vamos a hablar de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces cuando Pablo lee Génesis, ve que la simiente, aunque la simiente de Abraham era Isaac, y aunque la simiente de Isaac era Jacob, Pablo ve algo más. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo, ¿cierto? Entonces esto es un testimonio de Jesucristo en el Antiguo Testamento, que Pablo vio muy claramente cuando estaba leyendo el libro de Génesis. Y él ve y dice, la simiente, ya sé quién es Jesucristo, en quien todas las naciones de la tierra van a ser benditas, ¿cierto? Amén. Entonces vimos Cristología, teología propia, Cristología, ahora neumatología. Leamos el libro de Lewis Sperry Chafer, nos dice que neumatología es una consideración de lo que la Biblia contiene acerca del Espíritu Santo. Neumatología es el estudio científico de cualquiera o de todos los hechos relacionados con el Espíritu. Esto lo dice Lewis Sperry Chafer en su libro de Teología Sistemática, página 837, tomo 2, volumen 6. Entonces, en el libro de Gálatas aparece muy claramente la obra del Espíritu Santo y su acción en la salvación de los cristianos. Leamos 2 versos para confirmar esto. Gálatas 3, versículo 2. Entonces vamos a mirar la obra del Espíritu Santo y la acción del Espíritu en la salvación. Pablo primero coloca una base para mostrar después a los cristianos en Galacia que solamente el producir una experiencia de vida cristiana se puede con el Espíritu Santo. Primero apela a la conciencia de ellos y les dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, a través de la fe, inmediatamente el Paracletos viene a ser residencia en la persona. Y esa residencia, que va a ser el Paracleto en la persona, produce en el creyente el fruto de él. O sea, lo que produce el cristiano es el fruto del Espíritu. No es el fruto del cristiano, mas el fruto del Espíritu es. Vamos a leerlo en Gálatas 5:22. Entonces enseña con esto el Espíritu Santo que la obra, la manifestación de dones y la capacidad y la expresión de una vida cristiana santa no es producida por el hombre, sino que es una obra divina del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Naturalmente que el cristiano debe querer con el Señor para que también pueda salir a luz o a flote esa expresión de la vida, ¿cierto? Entonces cuando el cristiano, el Espíritu Santo viene al corazón del creyente, el Paracletos produce en el creyente su fruto, y con esto enseña que las capacidades que los hombres necesitan para la vida diaria son resultado de la propia obra del Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, o como leímos en las reuniones anteriores, la fructificación del Espíritu. O sea que lo propio del Espíritu son estos aspectos, ¿cierto? Él va a tener una expresión en el cristiano, en el corazón del cristiano, que las detalla a continuación. Entonces vimos ahí muy brevemente un aspecto de neumatología. Ahora que ya vimos bibliología, teología propia, cristología y neumatología, que es Dios, ahora pasemos al hombre.
Vamos a mirar este aspecto en teología sistemática, que es la antropología, pero desde la Biblia, no la antropología secular. Schaeffer dice que la antropología es una consideración de las verdades concernientes al hombre. La antropología es el estudio del hombre. Se estudia desde dos ángulos completamente diferentes, el de la filosofía y el de la Biblia. La antropología no bíblica es una penetración en los aspectos emotivos e intelectuales de la vida humana, es decir, en lo que es psicológico, mientras que la antropología bíblica penetra más profundamente en los reinos de lo moral, lo espiritual y lo eterno. La antropología que no toma en cuenta la Biblia no le da a Dios ningún lugar en el origen del hombre, ni en su cuidado, ni en su destino, en tanto que la antropología bíblica, puesto que es una inducción de la revelación divina, afirma verdades sumamente profundas en relación con esos aspectos del hombre. El mismo Schaeffer dice: la obra de New Standard Dictionary define la antropología teológica, mire cómo la define, como la rama de la ciencia teológica que trata sobre el hombre, tanto en su condición original como en su estado caído. Abarca la consideración de la creación del hombre, su condición primitiva, su prueba, su apostasía, su pecado original y sus actuales transgresiones. Eso lo dice Schaeffer en la página 544, en el tomo 1, volumen 2. Entonces miremos qué nos revela el libro de Gálatas acerca de la condición del hombre, antropología bíblica. Gálatas 1, versículo 4. Gálatas 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces, Dios cuando crea al hombre, originalmente era un hombre limpio, sin mancha y sin pecado. Pero ahora la condición del hombre, ¿cuál es? Caído, en pecado. Entonces, una de las causas por la cual Jesucristo se hace hombre es precisamente ¿por qué? Por nuestros pecados. Esa es la condición del hombre. Y eso es lo que la iglesia le dice al mundo. Mundo está en un estado pecaminoso, está en un estado caído y necesita la ayuda de alguien más, ¿cierto? Esa es la antropología bíblica. También nos habla acerca de la condición del hombre cuando es sustituido por nuestro Señor Jesucristo en el momento de morir. Gálatas 2:20, vamos a leerlo. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy o he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, el hombre, mas vive Cristo en mí. O sea, en el mí ahora hay Cristo, en el nuevo yo hay Cristo, ¿cierto? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿cierto? Entonces, para Pablo, ser cristiano significa estar crucificado con Cristo, donde el yo propio queda sustituido por el tú de Dios, que es ¿quién? Jesucristo, el Señor, ¿cierto? Para que el Cristo mismo en el cristiano sea haciéndose vida experimental, ¿cierto? Que naturalmente va a empezar a orientar la vida de ese cristiano hacia el cielo, ¿cierto? Ok. Y la antropología en la epístola a los Gálatas trata sobre todo hacia la orientación de la libertad del hombre. Porque recuerde que en el capítulo 3 y 4 y 5 empieza a hablar de la libertad que tenemos en Jesucristo, porque el hombre está esclavizado en los rudimentos del mundo, ¿cierto? Y como hablamos de antropología, tenemos que hablar de algo muy relacionado, y es la amartiología. Amartiología es de hamatría, pecado, y logos, que es tratado acerca del pecado, ¿cierto? La palabra griega amartiología significa errar en el blanco o pecado, ¿cierto? Y logos, tratado. Y la amartiología pues es casi una subdivisión de la antropología, ¿cierto? Lewis Sperry Schaeffer en la página 672 en el tomo 1, volumen 2 dice: el enfoque verdadero sobre la doctrina del pecado tiene el propósito de descubrir todo lo que se nos ha revelado con respecto a la pecaminosidad
y luego reconocer que el Salvador que Dios ha provisto es suficiente para resolver todos los problemas que ha impuesto el pecado, ¿cierto? Gálatas 3, versículo 22. Entonces Pablo también habla algo en Gálatas acerca de la amartiología, donde muestra la condición del hombre en pecados. Gálatas 3, 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Entonces, cuando se refiere a ese texto, que ya lo estudiamos, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, significa, a la luz de Romanos 3:23 y 11:32, que las Escrituras declaran que todo ser humano es ¿qué? Pecador. Eso es lo que declaran las Escrituras. En Romanos 3:23, 11:32 están citando al Salmo, donde nos dice que no hay ninguno justo, que no hay ninguno bueno, ¿cierto? Entonces la ley encerró a los hombres como prisioneros, condenándolos por sus pecados, para que la justificación por el Evangelio se ofreciera a los que creen en Jesucristo. Entonces recuerden que es un resumen de teología sistemática. Ahora, como hablamos de antropología, amartiología, entonces hablemos ahorita de la solución a la amartiología, soteriología. Soteriología es una palabra compuesta, soter, salvador, salvación, y logos, tratado acerca de la salvación. Lewis Sperry Chafer dice, en la página 383 del tomo 1, volumen 3, que es una consideración de las verdades concernientes a la salvación. La soteriología es una parte de la teología sistemática que trata de la salvación. La palabra salvación es una traducción del término griego soteria, y se deriva directamente de la palabra soter, que significa salvador. Entonces, naturalmente, esta epístola, como es una epístola de fundamentos, el cuerpo doctrinal más abundante de la epístola a los Gálatas es la justificación por la fe, ¿cierto que sí? Y eso tiene que ver con la salvación, ¿cierto? Que adquiere la persona por la fe en Jesucristo. Un aspecto destacable, que es el pecado, fue la razón por la cual Cristo tuvo que morir. Pablo concibe la redención como un aspecto de libertad irrevocable. El concepto de rescate tiene que ver con la obra sustitutoria y vicaria de Cristo, no solo a favor, sino en lugar del pecador. La obra de redención fue hecha por Dios en la manifestación divino-humana de Jesucristo. Vamos a leerlo en Gálatas 4, versículo 4 nuevamente. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la sazón, el momento de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿para qué? Para redimir. Y eso hace parte de la salvación. Exagorazo, redimir, significaba que una persona iba al mercado, a la agora, y podía comprar esclavos, pagaba un precio por ellos, ¿cierto? Entonces el Señor nos salvó, es un aspecto muy importante en la epístola a los Gálatas, la soteriología. Y el alcance de la redención tiene un resultado, ¿cuál? Que cada redimido sea puesto en una relación filial de hijo-padre, ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Lo dice el texto. A fin de que recibiésemos la filiación, la giotesía, la filiación como hijo. Entonces quiere decir que a través de la redención, el Señor nos coloca ahora en una posición de hijos, ¿cierto? Nos coloca ahora como hijos de Dios a través de la fe. ¿Listo? Ese tema de la soteriología es visto muy ampliamente en la epístola a los Gálatas, desde el punto de vista de la justificación, que es la declaratoria de inocencia en una persona y que la coloca en un lugar diferente en el cual está. ¿Listo? Gálatas 2:15, acerca de la justificación. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, los judíos, le está diciendo a Pedro, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Listo? Entonces la justificación es su equivalente a soteriología, salvación.
Ahora que ya miramos entonces el aspecto del hombre, miremos el siguiente ítem. Eclesiología. ¿Sí? Eclesiología. Charles Hodge dice que habla acerca de la naturaleza de la iglesia, sus atributos, sus prerrogativas y su organización. Es una palabra compuesta, eclesía y logos, tratado acerca de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, entonces estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Sí? Schaeffer dice que la eclesiología es una consideración de las verdades concernientes a la iglesia. Es el estudio sobre la doctrina de la iglesia según el Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista de Gálatas en la eclesiología, Pablo al conjunto de cristianos le llamaba la iglesia de Dios. Vamos a verlo en Gálatas 1, versículo 13. O sea, aquí está hablando de cada uno de los cristianos que él perseguía. Para él todos estos cristianos hacían parte de una iglesia, la iglesia universal, la iglesia de Dios. Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba o la devastaba, como hizo otra traducción. Entonces, para Pablo, cada uno de esos hermanos que él perseguía de diferentes ciudades los consideraba como la iglesia de Dios, la iglesia universal. Está la eclesiología de Pablo. Y él entendía que esta iglesia se manifestaba en grupos locales. ¿Cómo lo sabemos? Gálatas 1, versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, ¿a qué? A las iglesias en Galacia. Entonces, mira, muy importante esto. Para Pablo, el distrito de Galacia, que era como una provincia, habían varias iglesias, que es lo mismo decir hoy como nuestros departamentos, que hay varias ciudades. Entonces, esas iglesias de Dios que él perseguía, él las reconocía como una iglesia universal, pero también las reconocía como iglesias locales, ¿cierto? En cada localidad en Galacia había una iglesia, ¿cierto? Nosotros hablamos de localidad en Colombia, por ejemplo, si vas a Chile son comunas, las iglesias en la comuna de Maipú, en la comuna de Peñaflor, ¿cierto? Y Pablo nos muestra que la iglesia no tenía jerarquías en su tiempo, ¿cierto? Aunque hay personas con dones espirituales en la casa de Dios y pueden ejercer la autoridad de Jesucristo en el nombre de Cristo, como es el caso de los apóstoles, a los cuales en el 2:9 los llama columnas de la iglesia, ¿cierto? Entonces aquí vemos nosotros una igualdad entre todos los creyentes, tanto entre Pablo como el que escribía y los hermanos a los cuales él recibía la carta, ¿cierto? Entonces la igualdad entre los creyentes queda evidenciada al desaparecer las diferencias entre personas, tanto sociales, esclavos libres, como étnicas, judíos, gentiles, como personales, varón y mujer. Y el penúltimo punto, entonces, ahora después de que pasamos a eclesiología, escatología. Palabra compuesta de escatos, último, y logos, tratado. La escatología, esto es la doctrina que tiene lo que dice Charles Hodge, esto es la doctrina que tiene que ver con el estado del alma después de la muerte, la resurrección, la segunda venida de Cristo, el juicio general y del fin del mundo, cielo e infierno. Schaeffer dice que es una consideración de todo lo que está en la Biblia, que fue profético cuando fue escrito. Son las cosas que vendrán y no debe limitarse solo a las cosas futuras en cierto tiempo en la historia humana, sino que deberá contemplar todo lo que era futuro en carácter cuando se dio la revelación. Esto lo dice Schaeffer en su libro, en la página 259, tomo 2, volumen 4. Leamos los pocos textos en Gálatas que nos hablan acerca de las cosas por venir. Gálatas 5, versículo 5. Este texto ya lo tratamos cuando consideramos la perícopa correspondiente. Gálatas 5, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Sí? Naturalmente que el hombre es justificado en el momento de creer, ¿cierto? Aquí la justicia
es en el sentido de la justificación y es alcanzada por el creyente cuando cree en el Señor Jesucristo. Pero vendrá un momento cuando Pablo se está refiriendo a que por la fe aguardamos la esperanza de la justicia, nos será traída la justicia que será manifestada plenamente en el reino de Dios cuando Jesucristo venga por segunda vez, ¿cierto? Pablo en algunas otras epístolas y Pedro habla de esa futura consumación, por decirlo así, de la justicia que nos será traída cuando Jesucristo venga, ¿cierto? Eso lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:8 y también en Colosenses y en Pedro, donde dice la esperanza que está guardada en los cielos, ¿cierto? De la misma manera también nosotros estamos esperando esa justicia. Y Gálatas 5:19 nos habla también de un aspecto escatológico porque son las cosas por venir, las últimas cosas. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Aquí está hablando de un aspecto escatológico, el reino de Dios venidero que va a ser manifestado en la tierra. El reino de Dios ya se instaló ¿en dónde? En el corazón del cristiano, en el corazón de la iglesia, pero el reino también tendrá una manifestación, ¿cierto? Entonces, naturalmente, las personas que practican estas cosas no tendrán herencia en el reino de Dios, y ese reino de Dios está hablando de lo porvenir, acerca de la escatología. Y terminemos con un departamento, un ítem, una rama de teología sistemática que no está en los libros de texto de teología, pero lo incluimos por causa de la apología que presenta Pablo en este libro de Gálatas, porque también es una defensa de la fe lo que hace Pablo, en contra de los contradictores, de los judaizantes, de los falsos maestros que estaban introduciendo herejía en medio de los hermanos. Apología entonces traduce un discurso en defensa. Mira lo que dice Coalición por el Evangelio. La apologética es la argumentación para dar una explicación, reporte e incluso defensa sobre la posición o un sistema de un tema. La apologética cristiana es una disciplina que consiste en ofrecer y presentar defensa y evidencias de la veracidad y confiabilidad de la fe cristiana, ¿cierto? Entonces, el evangelio, evangelizar, lo que hace el evangelismo es que explica la verdad del evangelio, quién es Jesús, qué es el pecado y cómo podemos ser salvos de la muerte eterna. La apologética defiende la veracidad y confiabilidad de esas afirmaciones y brinda una crítica contra falsas aserciones. Observa que la apologética cristiana es defensiva, defiende la veracidad y confiabilidad de las escrituras, y es ofensiva porque ataca las falsas enseñanzas y cosmovisiones antibíblicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo acá? Defendía la verdad del evangelio, que era la salvación por la fe en Jesucristo, pero al mismo tiempo atacaba las falsas enseñanzas y cosmovisiones antibíblicas. Mire que esta rama de la apología fue muy practicada sobre todo por los patrísticos del siglo II. Por ejemplo, tú miras Ireneo contra las herejías, contra Sabelio, contra los arrianos, ¿cierto? Constantemente se presentó defensa de la fe. Entonces miremos el texto donde Pablo presentó defensa de la fe. Gálatas 1, versículo 6. En muchos lugares, pero por causa de que es un resumen, vamos a leer el verso 6. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, está defendiendo el verdadero evangelio que recibió a través de revelación. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio del que haber recibido, sea ¿qué? Anatema, ¿cierto? Entonces defiende la verdad fundamental del evangelio, que el hombre es salvo por la obra en la cruz de Jesucristo.
pero al mismo tiempo ataca una falsa enseñanza y dice, si alguien trae otro evangelio, ese va a ser anatema, ¿cierto? Y es ahí cuando nosotros debemos presentar defensa de la fe por las verdades fundamentales del evangelio. Cuando se socavan los fundamentos del evangelio, entonces es cuando nosotros debemos alzar nuestra voz y decir, eso no es bíblico, eso no es de acuerdo a la doctrina apostólica revelada por el Espíritu Santo en las Santas Escrituras, hermano. Amén. Entonces terminamos con una panorámica acerca de teología sistemática en el libro de Gálatas. Vemos entonces cómo estas verdades que fueron sistematizadas, pues se pueden tomar también de las epístolas que el Espíritu Santo inspiró a cada uno de los hermanos para escribir la palabra de Dios, hermano. Amén. Entonces, hermanos, con este resumen también vimos nosotros muy panorámicamente cada uno de los ítems de teología sistemática para que nosotros vayamos percibiendo. Todo estudiante de la Biblia debe conocer estos ítems y mirar entonces cómo a través de los estudios sistemáticos se pueden conocer las grandes doctrinas de la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces, con esto concluimos el estudio, un comentario de la epístola a los Gálatas. Esperamos que el Señor pueda utilizar esta serie para poder ayudar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a ser fundamentado en la palabra del Señor y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y no seamos movidos de ahí, hermano. Amén. Vamos entonces a orar al Señor, vamos a darle gracias por el tiempo que nos ha considerado compartir esta epístola.